Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo C. Estamos conformados por Lovera Molinero, Alexis Jordan, Palomeque Mondragón Elizabeth y su servidora Aventaño Rosas Angélica. Vamos a presentar el tema de vitiligo y psoriasis, que va a estar coordinada por el doctor Francisco Gerardo Nolasco García. La siguiente, por favor. En cada patología vamos a abarcar la definición, la etiología, la epidemiología, factores de riesgo, clasificación, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y manejo. La siguiente. Primero vamos a ver vitiligo. La siguiente. El vitiligo va a definirse como una hipomelanosis adquirida por destrucción selectiva parcial o incompleta de los melanocitos que va a afectar la piel y las mucosas. Esta va a estar acompañada por máculas hipocrómicas y acrómicas. Estas van a ser asintomáticas y va a tener un curso crónico e impredecible. Esta va a ser la discromía adquirida más frecuente y se va a considerar una leucodermia melanocitopénica. En latín, vitiligo es vitiligus, que van a ser manchas blancas en la piel. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de la etiología del vitiligo, tenemos que actualmente no se conoce la causa específica, por lo tanto la etiología son hipótesis o teorías. Sin embargo, bueno, se ha hecho un consenso de que del 30 al 40% de estos pacientes que tengan esta enfermedad va a estar asociado a un antecedente familiar, dentro del cual se teoriza que los factores genéticos, en específico la herencia autosómica dominante y el posible patrón poligénico con expresividad variable y penetrancia incompleta, van a formar un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad, aunque también en cuanto al vitiligo, a las causas de esta, se relacionan los factores neurológicos, ya que pues algunos investigadores teorizaban que pues estos tendían a seguir la localización de algunos dermatomas, entonces pues tienen esa teoría. Y dentro de los factores ambientales, que esto se relaciona más a cuando el paciente se encuentra en una situación de estrés emocional muy fuerte, que el cuadro se puede exacerbar, pero bueno, recordándoles que no se conoce muy bien la etiología, eh, lo que vamos a ver posteriormente van a ser teorías en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad. La siguiente, por favor. Pasando a la epidemiología, vamos a tener diferentes puntuaciones respecto a esta, siendo de primera importancia que dentro de la población mundial, del 0.5 al 1% de la población solamente va a presentar esa enfermedad, independientemente del sexo o de la edad. Y de igual forma, de todo ese porcentaje de casos, que viene siendo muy poco, el 50% de los casos va a aparecer de primera instancia a partir de los primeros 20 años de vida. De este porcentaje, el 30% de los casos va a tener una concordancia de herencia familiar, por lo cual debemos de indagar sobre los antecedentes familiares de vitiligo y o de otras enfermedades autoinmunes. De igual manera, hay que tener en claro que la mayoría de los casos de vitiligo en pacientes pediátricos van a estar asociados a periodos o etapas de estrés emocional, siendo el inicio de la escuela o, bueno, hablando de temas familiares, la separación de los padres. Ok, en cuanto a los factores de riesgo, como les mencioné en la etiología, no hay muy bien establecidos los factores que nos van a predisponer a tener esta enfermedad. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el tener vitiligo nos va a predisponer a padecer otras enfermedades, especialmente inmunológicas, y asimismo, como lo mencionaron anteriormente, el que nosotros tengamos algún paciente, algún familiar, perdón, con un antecedente de esta enfermedad nos va a ocasionar un mayor factor de riesgo para desarrollarla. Y pues igualmente las situaciones desencadenantes de este estrés nos podrían ocasionar que esta enfermedad se desarrolle posteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, el vitiligo lo podemos clasificar de dos maneras, siendo la primera por su presentación clínica, que esto es propiamente de acuerdo a la presentación y las características de las lesiones, y la otra clasificación a manera general se va a hablar de la distribución, ya sea de manera segmentaria o no segmentaria. En el caso de la clasificación por la forma o presentación clínica,
vamos a tener diferentes características en las lesiones. Como lo pueden ver en esta imagen, tenemos las características de un vitiligo clásico o bicolor. Las máculas van a ser acrómicas, rodeadas de piel con una pigmentación normal, o como en esta imagen, que es un vitiligo tricrómico. El color de las lesiones va a presentar un color intermedio. Como se puede ver, tenemos la región de la piel que todavía no está afectada, que es una región crómica, y entre la piel normal se va a presentar esta zona de transición pigmentaria, que va a reflejar los diferentes grados de despigmentación. Por último, de esta diapositiva tenemos también el vitiligo cuadricrómico, que aunado al anterior, este último tipo de lesiones lo vamos a ver más en personas de raza negra o de tez un poco más morena, que es en donde las lesiones acrómicas características del vitiligo van a tener agregados sectores de hiperpigmentación. Podríamos decir que dentro de las propias lesiones del vitiligo estarían presentando zonas de repigmentación. También tenemos otras lesiones características del vitiligo, como la que podemos ver aquí, que es el vitiligo inflamatorio. Hay presencias de bordes eritematosos que se llegan a sobreelevar en la mácula acrómica. O, como lo podemos ver en las fotos, en esta imagen, que son las piernas de un paciente con vitiligo, que presenta las lesiones de un vitiligo en confeti, o mejor dicho, punctata, las cuales va a presentar lesiones maculares despigmentadas del tamaño de 1 a 2 milímetros. Y por último, también algo un poquito más evidente, que vendría siendo el vitiligo folicular, que sería la despigmentación del pelo, o bueno, del vello corporal, asociado a máculas hipopigmentadas. Como lo podemos ver, representa, o mejor dicho, presenta zonas de transición, como se puede ver aquí en los folículos pilosos, entre el vitiligo folicular a la zona que todavía presenta pigmentación normal dentro del cabello, o bien en otras extremidades, como lo podemos ver en este caso lo que vendría siendo la pierna. Si bien no afecta directamente a la piel, afecta a la pigmentación de los folículos pilosos. También tenemos la clasificación segmentaria y no segmentaria del vitiligo. En el caso de las lesiones segmentarias del vitiligo, tenemos que se caracteriza por una mácula crómica unilateral, que presenta un patrón de distribución blastoide, ya sea dermatomérico o filoide. De igual forma, la región afectada solamente es de predominancia cefálica, en comparación con la no segmentaria, cuya localización tiende a ser acrofacial, mucosas, o bien puede comprometer inclusive hasta el 80% de la superficie corporal de manera universal. De igual forma, tiene una distribución simétrica y puede afectar tanto miembros pélvicos, miembros torácicos o algunas otras características anatómicas. En cuanto a la patogenia del vitiligo, van a haber ciertos modelos que se han propuesto para como lo mencionó mi compañera. Uno de ellos, y el que más se ha estudiado, es el inmunológico. Aquí pues el riesgo genético heredado y los estímulos ambientales van a inducir estrés melanocítico. Va a estar ilustrado por el estrés del retículo endoplásmico, y aquí pues los melanocitos sometidos a estrés van a enviar señales locales a las células de la piel, residentes e innatas, a través de exosomas, que pues van a contener patrones moleculares y antígenos asociados a daño, la proteína 70 soluble del choque térmico y otros factores. Estas señales van a activar varios tipos de células, algunas de las cuales pues van a migrar a los ganglios linfáticos y van a estimular a los linfocitos T para que así puedan producir interferón gamma, y este va a actuar a través del receptor de interferón gamma sobre los queratinocitos y también sobre otras células. Y esto va a suponer la fosforilación del factor de transcripción por acción de las sinasas JAK1 y 2. Este factor de transcripción va a ser fosforilado, se va a hemodimerizar y luego se va a translocar hasta el núcleo, donde se va a transcribir genes dependientes de interferón gamma, como lo sería el ligando 10 de quimiosinas. Aquí pues también los linfocitos T autorreactivos CD8, que van a expresar el receptor 3 de quimiosina,
van a seguir a este ligando 10 de quimosina y van a ser secretados hasta la piel, donde van a destruir a los melanocitos. Aquí las estrategias terapéuticas van a ir dirigidas a este eje del interferón gamma y al ligando 10 de quimiosina, y pues aquí va a regir la destrucción de los melanocitos. Estos pues van a ser unos resultados prometedores como posibles tratamientos. La siguiente, por favor. También vamos a tener que esta progresión del vitíligo va a ocurrir a través de un ciclo de retroalimentación positiva, que pues va a requerir un reclutamiento continuo de las células T. Y pues ya van a producir el interferón gamma, y al encontrarse con el antígeno del melanocito, los va a inducir a producir el COX-9 el ligando 10 de quimiosina, lo que va a llevar a un reclutamiento adicional a través de este. Y pues en las lesiones van a estar establecidas, se van a mantener mediante las células TRM reactivas a los melanocitos, que van a permanecer de larga duración en la piel a través de las señales de supervivencia dependientes de la interleucina 15. También pues va a ser probable que pues este estrés de los melanocitos contribuya a que a través de la liberación de los DAM y la posible formación del neoantígeno. La siguiente, por favor. En cuanto al cuadro clínico, aquí pues muchos pacientes van a atribuir el inicio de su vitíligo a algún traumatismo físico, en el cual pues el vitíligo va a aparecer en la zona donde se tuvo ese traumatismo, y va a ser conocido como el fenómeno de Kopner. Y pues también las lesiones van a tender a la bilateralidad y la simetría. Van a predominar en el dorso de las manos, muñecas, antebrazos, en el contorno de los ojos y la boca. También en la piel cabelluda, en el cuello, en las puntas de los dedos, y también incluso en las zonas genitales y en los pliegues de flexión. Aquí pues las lesiones pueden ser localizadas, focales, si se afectan un área circunscrita, o segmentarias. También pueden haber diseminadas, generalizadas, y pues el generalizado va a ser el más frecuente y puede ser acrofacial, vulgar o mixto. También se van a presentar las manchas hipocrómicas o acrómicas de tonalidad blanco, mate, uniforme, y pues van a tener límites netos. El tamaño pues va a variar desde puntiformes hasta segmentarios. La evolución va a ser crónica, asintomática, y va a ser imposible de predecir. Algunos pacientes van a referir prurito discreto antes de la aparición de las manchas, que pues esta puede ser brusca o lenta e insidiosa. Se va a hablar de un previtíligo invisible, en donde pues solamente con la luz de Wood van a poder verse, o de un eritema que va a predecir a las manchas. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pues les pusimos unas imágenes donde se muestra el vitíligo. En la imagen A, donde está el ojito, pues va a ser un vitíligo palpebral. En la imagen B, pues va a ser un vitíligo facial. En la imagen donde se puede ver a un niño de espaldas, pues va a ser un vitíligo diseminado de nuca y va a presentar la poliosis. También podemos, como les mencioné, tener vitíligo en extremidades, como es en el caso de los pies o en las manos. La siguiente, por favor. Y como ya les mencionó mi compañero, pues el vitíligo segmentado, que lo podemos ver aquí en la pancita del paciente. Y pues igual aquí también se muestra en la carita del niño. Y como les mencionamos, también el vitíligo genital, como se puede mostrar en el pene, en el prepucio del paciente, y pues también en la zona perianal. La siguiente, por favor.
Bueno, ahora hablando del diagnóstico de vitiligo, vamos a tener que este va a ser fundamentalmente clínico, es decir, nosotros nos vamos a poder establecerlo conforme a las lesiones que fueron las que ya comentó mi compañera. Y pues aún así hay que hacer énfasis en que en la historia clínica hay que investigar muy bien la edad en la que comenzó esta sintomatología, el tiempo que tiene desde pues cuando el paciente empezó a percibir las primeras lesiones y los posibles factores precipitantes que éste haya localizado. Recordemos que pues esta es una enfermedad la cual se asocia mucho a un factor psicoemocional y a un factor inmunológico. En cuanto a la exploración física, como también ya mencionó mi compañera, la lámpara de Wood nos va a ayudar para identificar aquellas lesiones en personas donde no sean muy visibles. Y en cuanto a los laboratorios, va a ser muy importante revisar la biometría hemática y la glucemia, así como hormonas tiroideas, por posibles patologías que pueda tener también el paciente con vitíligo. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener varios, como lo podemos ver en la lista del lado izquierdo. Sin embargo, de las más importantes, o el más importante, por decirlo así, va a ser el albinismo. Y pues la principal característica diferencial entre el vitiligo y el albinismo va a ser que en el albinismo va a haber una despigmentación universal, es decir, de todo el cuerpo, no solo enfatizada en alguna extremidad, como puede ser el caso del vitiligo, además de un iris hipopigmentado, cosa que no vamos a tener necesariamente en el caso del vitiligo. La siguiente, por favor. El tratamiento tiene 3 parámetros muy importantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Una va a ser la detención de la progresión de la enfermedad, la repigmentación de las lesiones y de igual forma prevenir las recaídas del cuadro clínico. Vamos a evaluar la extensión, la duración del cuadro y de igual forma vamos a estadificarlo porque el vitiligo tiene 2 presentaciones clínicas, siendo la primera de ellas el vitiligo inestable, el cual la aparición de las lesiones y el aumento de las preexistentes ha sido constante en los últimos 3 meses, ya sea que se asocie al fenómeno de Koebner y o al vitiligo inflamatorio. Y de igual forma tenemos al vitiligo estable, el cual no ha habido presentación de nuevas lesiones o que se expandan las ya preexistentes en los últimos 2 años o 24 meses. En el caso de que tengamos a un paciente que presente vitiligo inestable, vamos a proceder con el tratamiento de estabilización y si es un paciente con vitiligo estable, procederemos al tratamiento de repigmentación. Hablando del tratamiento de estabilización, su primera pauta es conseguir una baja de la progresión de la enfermedad. Vamos a usar dosis bajas diarias por vía oral, ya sea de prednisolona, que vendrían siendo de 0.3 miligramos por kilogramo por día durante 2 meses, o podemos usarlo por altas dosis por vía intravenosa de metilprednisolona, 8 miligramos por kilogramo por día durante 3 días consecutivos. ¿Cuál va a ser el problema de usar estos medicamentos, ya sea vía oral o vía intravenosa? En altas dosis, que la efectividad se remite hasta el 85% de los casos y la recaída del cuadro es subsecuente a la suspensión de estos esteroides. Bien, también tenemos los micropulsos de corticosteroides sistémicos que tienen una mejor eficacia para remitir la progresión de la enfermedad. Podemos hacer uso de la betametasona, la dexametasona o la meprednisona. En el caso de la betametasona son 5 miligramos por 2 días a la semana. La betametasona son 2.5 miligramos 2 días a la semana y la meprednisona 20 miligramos 2 días a la semana. De igual forma, tenemos otros 2 medicamentos que podemos utilizar de segunda línea en caso de que busquemos evitar una recaída, la suspensión del uso de esteroides. El primero sería el metrotexato, 10 miligramos a la semana, y la otra opción sería la aminociclina, 100 miligramos por día. Una vez que logramos estabilizar al paciente con un vitiligo inestable, podremos pasar a la terapéutica de la repigmentación. En el caso de el tratamiento farmacológico de primera línea, podríamos utilizar corticosteroides tópicos que manejan como de una potencia media.
en el cual el compromiso una vez que se suspenda su uso es menor al 20%. Tenemos la mometasona que se utiliza una vez al día por 6 a 8 semanas. Inmunomoduladores como lo es el Tacrolimus, que se puede utilizar de 1 o 2 veces al día. El calcipotriol o igual hacer uso de la fototerapia, cuyo compromiso aumenta al suspenderse esta, que utilizaríamos radiación ultravioleta o exposición a luz ultravioleta BA o la luz ultravioleta PUVA, e incluso el uso del láser dexímero, esto pues dependiendo la disponibilidad o el alcance que se tenga a esta última opción terapéutica. De igual forma tenemos otra opción que sería si el paciente no tiene una respuesta al tratamiento convencional, como son los anteriores mencionados, pero mantiene 2 años de estabilidad a su enfermedad, podemos hacer uso del tratamiento quirúrgico. Aquí hay que tener muy en claro que el tratamiento quirúrgico es solamente si tiene 2 años, no menos, para que puedan ser calificables a este tratamiento. Aquí tenemos 2 opciones que son de las más comunes, que sería el trasplante de melanocitos o el injerto de tejido sano en las zonas acrómicas. También tenemos, en el caso de que el paciente presente un vitiligo estable, pero de manera generalizada, el tratamiento despigmentante, que vendría siendo el MBH al 20% 2 veces al día en la piel pigmentada. Continuando con la presentación, pasamos al tema de psoriasis. Y bueno, la psoriasis se va a definir como una enfermedad inflamatoria de la piel, no es contagiosa. La lesión característica de esta patología es una lesión en placa o en escama de característica prurítica, que va a aparecer con mayor frecuencia en zonas de flexión, inclusive cuero cabelludo, en las palmas y las plantas del pie. En cuanto a la etiología, esta pues es autoinmunitaria y multifactorial. Va a tener fuerte influencia genética y variabilidad fenotípica. Se van a postular igualmente muchas teorías. En cuanto a los factores genéticos, hay antecedentes familiares en el 33% de los enfermos y en el 71% de los pacientes con psoriasis infantil van a tener una historia familiar de psoriasis. Se cree que pues la transmisión es autosómica dominante o multifactorial, o lo que sería poligénica. La presencia de antígenos leucocitarios humanos CW0602 va a estar relacionada con la psoriasis de inicio más temprano y más grave. También el riesgo para los familiares de primer grado de un caso aislado pues va a ser en menor del 10%, pero pues si los padres tienen psoriasis, puede que los hijos puedan padecerla. En cuanto a los factores de otras causas, vamos a tener a las infecciones. Mencionaban que estas pueden ser estreptocócicas agudas, y pues esto va a condicionar que pueda existir la psoriasis. También algunos factores ambientales como el estrés, debido a que pues este va a influir cuando la persona tiene estrés laboral, emocional o familiar. Y también van a existir algunos fármacos que la pueden exacerbar, así como pues puedan causar una erupción psoriasiforme. Algunos de ellos pues, pueden ser los sales de litio, algunos antiinflamatorios no esteroideos. También se puede ver algunos trastornos del metabolismo. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto a la epidemiología de la psoriasis, vamos a tener que va a ser el trastorno cutáneo crónico que va a afectar del 2 al 3% de la población mundial y su tasa de prevalencia va a ser equivalente en ambos sexos. En cuanto a la edad de aparición, va a fluctuar entre la segunda y cuarta década de la vida, pero pues también puede manifestarse inclusive desde el primer año de vida hasta pues ya en épocas senectas, en la senectud. Entre el 60 y 90% de los pacientes con psoriasis van a tener antecedentes familiares de esta enfermedad, lo que pues la va a convertir en una de las enfermedades hereditarias más conocidas.
También hay diversos estudios basados en familias que han encontrado que hay un riesgo del 50% de desarrollar psoriasis en pacientes que tengan pues a ambos de sus padres afectados. Algo que van a hablar posteriormente es acerca del gen implicado en la psoriasis y es el que, bueno, el gen más estudiado es el HLA-CW6, que va a codificar un alelo principal de clase 1 del complejo de histocompatibilidad, que va a respaldar a la psoriasis como una reacción mediada por células T a un autoantígeno. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el tabaco. Este pues puede favorecer la aparición de la psoriasis, debido a que pues algunos autores señalan que la nicotina va a modificar la respuesta inflamatoria, pues va a desencadenar fenómenos inmunopatogénicos que podrían llevar a la aparición de la psoriasis, eh, tales como la activación de las células T, la sobreproducción de factores mediadores de inflamación, ya sea al factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B o la interleucina 6. También se ha establecido una relación entre la psoriasis y la obesidad, puesto que ambos van a ser procesos inflamatorios crónicos y van a tener repercusión en la salud del paciente, lo que va a traer como consecuencia el incremento del riesgo cardiovascular o también el síndrome metabólico. También resulta más frecuente que se relacione a la obesidad con la inactividad física o el sedentarismo y también con una inadecuada alimentación, por lo que se podría considerar la no realización de ejercicios como otro factor de riesgo importante. Otro de ellos va a ser el alcohol, debido a que este va a producir una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular. Además, la exposición crónica a este va a aumentar el contenido del ácido araquidónico y a su vez va a inhibir a la adenilciclasa y por lo tanto va a reducir el adenosín monofosfato cíclico, y todas estas consecuencias fisiopatológicas del alcohol nos pueden producir lesiones habituales de las placas de psoriasis. También, como les mencioné, el estrés va a ser uno de los factores externos más relacionados a la génesis de la enfermedad y a la agudización de la psoriasis. También algunas infecciones, como les mencioné, pueden iniciar o empeorar la psoriasis. Otro ejemplo va a ser el VIH, que pues se ha visto que este es muy reconocido en un factor de riesgo en la psoriasis. También la faringitis bacteriana por un estreptococo. E igual, como les mencioné, algunos fármacos lo pueden desencadenar. Aparte de las sales de litio, algunos antihipertensivos también, como los betabloqueantes y algunos antimaláricos, pueden agravar o pueden producir brotes de lesiones. También algunos traumatismos, aquí pues las lesiones se pueden cronificar en las zonas de roce espontáneo o este puede ser inducido por el rascado crónico en esa zona. También el clima también puede empeorar o mejorar estos síntomas. Va a empeorar en invierno y va a mejorar en verano. También mencionaban que esto se puede deber a la sequedad del aire que va a presentar o la escasa luz solar y el frío que se va a encontrar en estos diferentes tiempos. La siguiente, por favor. Pasando a la fisiopatología de la psoriasis, aquí como nos lo comentaba Angie, hay que tener en cuenta todos los factores predisponentes, ya que todos estos factores susceptibles van a jugar un papel muy importante para desencadenar lo que se le llama como estrés queratocínico, que van a afectar a los queratinocitos en el estrato córneo de la piel. Estos, al estar estimulados por un estrés desencadenado por los propios factores, van a facilitar la producción de los péptidos antimicrobianos LL37, las X-defensinas, la psoriacina y nucleótidos, los cuales van a desencadenar una activación de las células dendríticas plasmocitoides que se encuentran libres en el torrente sanguíneo, las cuales van a hacer una secreción de citocinas, van a facilitar la promoción y la migración, así como la diferenciación
linfocitaria de los TH1 y TH17, los cuales van a van a facilitar la producción de interferón gamma y por medio de las quimiosinas van a hacer una activación en los queratinocitos, provocando una inflamación crónica, facilitando la proliferación de los queratinocitos, activando la reclutación de los neutrófilos y desencadenando un daño tisular prolongado en el estrato córneo de la piel, desencadenando subsecuentemente la formación de las lesiones características de la psoriasis. El cuadro clínico que vamos a estar viendo en esta patología, pues va a estar desencadenado por toda esta fisiopatología. Las lesiones de la psoriasis, pues son de aparición, se va a caracterizar, o mejor dicho, la psoriasis se va a caracterizar por la aparición de formaciones escamosas y de color rojizo presentes en las zonas de extensión y las zonas de flexión, principalmente rodillas y codos, así mismo como en el cuero cabelludo. El principal síntoma de la psoriasis va a ser el prurito. Esto, por como lo hemos visto en la fisiopatología, pues va a provocar una inflamación crónica del tejido y este prurito va a favorecer la aparición de más lesiones. Las lesiones pueden ser pocas, como lo podemos ver en esta fotografía de codo, o numerosas, como lo podemos ver en esta de antebrazo. Van a ser lesiones simétricas, van a presentar paralelamente a la otra extremidad en donde se está viendo, secundarias a la presión, trauma o abrasión, y otro signo muy importante que a lo mejor puede pasar desapercibido, pero hay que explorar en extremidad, sobre todo en manos, son hoyuelos unguiales, que son estas lesiones amarillentas y estas depresiones que se alcanza a ver en el lecho unguial de las uñas, que también pueden ser un signo temprano de la psoriasis. Ahora bien, en cuanto a la clasificación, vamos a tener varias. Esta tabla que vemos aquí es en cuanto al tipo de psoriasis que tenemos, las características clínicas que van a tener preferentemente. Como podemos ver, hay varios tipos de psoriasis y cada una tiene una característica clínica diferente. Para no hacer muy largo el video, pues les voy a dejar la tabla aquí. La siguiente, por favor. Ahora, esto sí es muy importante, en cuanto al índice de gravedad del área de la psoriasis, también abreviado como PASI, va a ser muy útil en cuanto al posterior tratamiento para esta enfermedad, ya que vamos a tener que esta tabla, bueno, este índice nos va a ayudar a poder así establecer un puntaje en el cual vamos a englobar a la psoriasis en 3 categorías: leve, moderado y grave. Tenemos aquí que, bueno, se va a dividir por extremidades, así como la cabeza y el tronco, y pues por cada una vamos a tener un puntaje que posteriormente nos va a dar un porcentaje de área de superficie afectada. Luego que tengamos este porcentaje de área afectada, posteriormente se va a sumar, siendo así que nos va a dar el índice, es decir, el grado de gravedad que tiene la enfermedad. El cuadro de la izquierda también es la clasificación de la psoriasis según la severidad, pero creo que está mejor, más didáctica del lado derecho. Igual, la siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, este se va a establecer en base a los datos clínicos que ya se mencionó en el cuadro clínico o igual en el cuadrito que les puso mi compañera en la clasificación. También se puede llevar a cabo con la historia clínica, en donde pues vamos a tener antecedentes familiares de psoriasis, como recordarán que le hemos estado mencionando que llevan un factor genético, o también algún factor de riesgo que ya les mencionamos en la exposición. En cuanto a las biopsias de piel, mencionaban que estas se van a realizar solamente cuando con los datos clínicos no sea muy, que digan que sea psoriasis, solamente en este caso se va a realizar. Aquí pues se puede presentar hiperkeratosis con parakeratosis. También puede
verse acantosis de las crestas interpapilares o engrosamiento de la parte inferior y adelgazamiento de la porción suprapapilar. También, bueno, esta imagen que les colocamos va a ser se va a encontrar una papilomatosis y una exocitosis en una biopsia de piel. También, pues, en la dermis superficial se pueden observar vasodilatación e infiltrados inflamatorios que van a estar constituidos primordialmente por células mononucleares. En cuanto a la microscopía electrónica, pues puede revelar queratinocitos inmaduros o reducción del número de los tonofilamentos, y las desmosonas. También se puede mandar a algunos laboratorios, mencionaban que pues un aumento de los títulos de antiestreptolicina en la psoriasis aguda van a ser en gotas con infección estreptocócica precedente. Y también puede deberse a un inicio súbito de la psoriasis y esta se puede relacionar, como lo hemos mencionado, por una infección con VIH. Y por lo tanto, pues se pueden realizar algunas pruebas serológicas para VIH. Y también mencionaban que pues el ácido úrico en suero va a aumentar en un 50% en los pacientes. Por lo general, pues va a tener una relación con la magnitud de la enfermedad y pues también si hay un incremento del riesgo de la artritis gotosa. La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, aquí les colocamos unas tablitas en donde depende del tipo de localización va a ser el diagnóstico diferencial que podemos encontrar. Igual para no hacer muy largo el video, pues aquí les vamos a dejar esta tablita que pues está muy resumida de qué diagnóstico puede que sea y no sea psoriasis. La siguiente, por favor. Ahora bien, en cuanto al manejo de la psoriasis, tenemos que tener en cuenta, como les mencioné anteriormente, la gravedad de esta y también como la presencia de artritis psoriásica, así como la consideración de otras afecciones médicas relacionadas y también de preferencia la satisfacción del paciente. Bueno, además de también la gravedad de la enfermedad, que ya les mencioné, se va a clasificar como leve, moderada y severa. Otra cosa importante en cuanto al manejo es que se va a considerar importante el asesoramiento sobre el estilo de vida, incluyendo el abandono de ciertos hábitos que van a perjudicar a la salud del paciente, como puede ser el hábito de fumar, el alcoholismo, la reducción de la ingesta de hidratos de carbono saturados, como pueden ser grasas, la presencia de pérdida de peso y la mejora del sueño y del ejercicio. Igualmente, para establecer el manejo adecuado, tendremos el índice de área y gravedad PASI que les comenté anteriormente, el cual nos va a servir mucho para ver en qué tratamiento vamos a manejar a nuestro paciente. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al manejo, vamos a tener 3 grandes grupos. El primero va a ser el tratamiento tópico. Este se va a dar cuando la psoriasis se va a limitar a un área pequeña. Por área pequeña nos referimos a menos del 3 al 5% de la superficie corporal. Y pues el tratamiento principal van a ser estos medios, como lo pueden ser en una crema, en una pomada, en una espuma o en un gel. Y dentro de este grupo vamos a tener a los corticoides, los cuales van a ser la terapia principal para la mayoría de los pacientes con psoriasis leve o moderada o localizada. Otra cosa importante es que se debe evitar el tratamiento con corticosteroides orales, ya que se puede provocar una pustulación y la retirada repentina de estos corticoides puede provocar brotes y eritrodermia, la cual puede ser potencialmente mortal en estos pacientes. Durante la fase aguda de la psoriasis activa, los pacientes pueden aplicar este corticosteroide tópico, marcaban hasta 2 veces al día o hasta que las lesiones sean claras o casi claras. Una vez que estas estén en este estado, los pacientes pueden cambiar a la aplicación del agente tópico hasta 2 veces por semana. Otra cosa es que pues para el tronco y las extremidades se van a recomendar corticosteroides, tópicos de una potencia un poquito más alta, puede ser de alta a media. Y para las áreas faciales, las cuales pues la psoriasis suele ser un poco menos frecuente,
En el caso del área axilar, igual, el área inframamaria y el área inguinal, se van a preferir los corticosteroides de baja potencia. Como corticosteroides de alta potencia, de ejemplos, vamos a tener la clobetasona, la betametasona y el alobetasol. Y de baja potencia vamos a tener la hidrocortisona. Ahora también tendremos los análogos de la vitamina D, entre de los cuales se encuentran el calcipotrieno y el calcipotriol. Estos van a ser agentes tópicos de primera línea con una eficacia comprobada en el tratamiento de la psoriasis, ya que van a inhibir la proliferación de los queratinocitos y van a disminuir la producción de los mediadores inflamatorios. Otro dato también es que van a existir preparaciones combinadas con corticoides. Entonces, pues tendremos que ver si a nuestro paciente es candidato a esta terapia, el que ya podamos combinarle un corticosteroide junto con un análogo de la vitamina D. También tendremos a los inhibidores de la calcineurina. Dentro de estos fármacos se va a encontrar una pomada de tacrolimus y la crema de pimecrolimus. Estos van a ser agentes antiinflamatorios que a menudo se van a usar en conjunto con esteroides tópicos para pues minimizar el uso de estos esteroides y los efectos adversos asociados que tienen en su mayoría estos. También tendremos los queratolíticos, los cuales van a incluir el tazaroteno y el ácido salicílico tópicos. El tazaroteno tópico va a ser un retinoide que va a inhibir la proliferación de los queratinocitos y va a ayudar a descomponer las escamas gruesas de la placa. Y el ácido salicílico tópico pues es otro queratolítico y va a reducir la descamación. Pero algo importante es que este debe evitarse en niños. También, como les mencioné, vamos a tener la fototerapia. Esto va a ser un tratamiento, mencionaban, eficaz y seguro y accesible en casi todos los pacientes que tiene muy pocos efectos secundarios sistémicos. Además, esta fototerapia se puede combinar con los agentes biológicos para el tratamiento de la psoriasis grave. Dentro de esta fototerapia vamos a tener diferentes modalidades en los cuales van a incluir radiación ultravioleta de banda estrecha, la radiación ultravioleta de banda ancha y la fototerapia dirigida y bueno, también es una opción en cuanto al manejo de la psoriasis. Y finalmente, en cuanto al tratamiento sistémico, este por lo general se va a iniciar cuando el 10% o más del área de superficie corporal se va a ver afectada o cuando la psoriasis va a tener un efecto debilitante sobre la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, cuando la psoriasis está localizada en las palmas de las manos o las plantas de los pies, o también cuando la respuesta a los tratamientos anteriores, es decir, los tratamientos tópicos y también la fototerapia, no va a ser suficiente para ayudar a la calidad de vida, a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. En cuanto a este grupo de fármacos, vamos a tener el metotrexate, el cual va a inhibir la producción de las células en proliferación como los linfocitos. Este se va a considerar uno de los fármacos de primera línea, pero pues va a tener diversos efectos adversos, como lo van a ser la hepatotoxicidad, la supresión de la médula ósea, la toxicidad pulmonar y pues también es teratógeno. Este se va a combinar junto con el ácido fólico. Encontré que la dosis inicial recomendada va a ser de 7.5 a 10 miligramos por semana, pero pues esta puede aumentarse hasta un máximo de 25 miligramos por semana. También tenemos los retinoides y como ejemplo de retinoide tenemos la acitretina, el cual va a actuar como un modulador de la proliferación y la diferenciación de los queratinocitos, disminuyendo el factor de crecimiento endotelial y la migración epidérmica del TNF-alfa y va a inhibir su respuesta. También tenemos los inhibidores de la calcineurina, por ejemplo, la ciclosporina, y de hecho esta va a ser considerada de primera línea. Va a ser muy eficaz como inductor de la remisión de psoriasis y como terapia de mantenimiento hasta por 2 años. La dosis que encontré va a ser de 2.5 a 5 miligramos por kilogramo de peso corporal hasta, en cuanto a la duración, puede ser hasta por 10 o 16 semanas. En cuanto a los biológicos, estos van a actuar mediante la inhibición dirigida de ciertas citocinas específicas que van a ser las responsables del desarrollo de respuestas inmunitarias, inflamatorias y de lesiones cutáneas. Y el principal de estos va a ser el inhibidor del TNF, dentro de los cuales vamos a tener al infliximab, al adalimumab y al golimumab. Este último se ocupa más para la artritis psoriásica.
¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Y bueno, compañeros, esto sería todo. Agradecemos su atención y esperemos pasen una buena tarde.